Bienvenidos a las noticias más importantes de hoy, lunes 12 de septiembre, así desmenuzaditas con María Camila Díaz. Noticia número 1. Se confirma lo que se venía rumorando hace varias semanas. El presidente de la República, Gustavo Petro, va a nombrar mañana a la señora Concepción Baracaldo como la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El nombramiento de Baracaldo ha generado resistencia en el equipo de empalme de Gustavo Petro, que considera que esta mujer pues ni tiene la formación académica ni la experiencia idónea para dirigir la entidad encargada de proteger la niñez más vulnerable del país. ¿Pero quién es Baracaldo? La hoja de vida de la nueva directora señala que es doctora en Economía de la Universidad Complutense de Madrid, en España, y que es consultora de ordenamiento territorial, finanzas y planeación. Fue secretaria de planeación del municipio de Chía y mientras estaba ejerciendo este cargo, según lo denunció la W Radio, un veedor de ese municipio solicitó cerrar un prostíbulo que quedaba al lado de un colegio. Baracaldo habría argumentado que se trataba de un club nocturno común y corriente y que no lo iba a cerrar. Sin embargo, después la policía tuvo que cerrar el establecimiento al encontrar que había menores de edad. Quédense porque al final del noticiero vamos a estar hablando con Ángela María Robledo, ex fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro y quien apoyó a Francia Márquez a llegar a la vicepresidencia. Ella critica fuertemente este posible nombramiento. Noticia número 2. El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que el precio de la gasolina en Colombia deberá subir debido a que hay un déficit de 40 billones de pesos anuales en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. La mitad del déficit del presupuesto nacional se debe a un subsidio creciente a los consumidores de gasolina. Es la hora de un debate nacional al respecto. ¿Vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica? Noticia número 3. El soldado profesional Julián Guerra denunció en redes sociales que se estarían robando el dinero de la alimentación en su batallón en el departamento del Huila. La plata de la comida del soldado no la pueden sacar, ¿por qué? Porque es sagrada. Y el soldado que está arriesgándose el cuero por allá, arriesgando la vida, trasnochándose, para que venga otro que gana más que uno, que vive mejor que el soldado, porque el soldado colombiano vive en casa, en barrios, mayores coroneles viven en mansiones, en casas fiscales, con carros y con de todo, ya tienen sus cosas. Nosotros apenas vamos a empezar a conseguir nuestras cosas, pero nosotros ¿cómo vamos a conseguir nuestras cosas si cada ratico es 30.000 para la comida, que esto, que lo otro? Así nadie puede progresar, ¿sí me entienden? Tú no vienes a hacer reclamo acá y se encuentra que uno es el malo, pero sinceramente el malo son ellos. Ya sabe el pueblo colombiano, mi gente, mis familiares y amigos, si algo me llega a pasar, directamente es acá en ese batallón. Por lo que yo estoy denunciando, me atrevo a denunciar esto, lo voy a hacer así. Si algo me llega a pasar, que todo esto lo saquen a la luz pública para que vean qué clase de ejército y qué clase de personas las que tenemos. De inmediato el ejército anunció que ya se inició una investigación disciplinaria y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, también se pronunció y dijo que se va a reunir personalmente con el soldado para atender sus denuncias. Bueno, para la noticia más importante de hoy, y es que se confirma finalmente lo que se venía rumorando desde hace varias semanas, es la nueva directora del ICBF que al parecer todo parece indicar que va a ser posesionada mañana. La señora Concha Baracaldo. Ha sido muy cuestionado este nombramiento por incluso personas que han apoyado el pacto histórico, que han estado con el presidente ahí de la mano. Entre esas personas, Ángela María Robledo. Ella fue fórmula vicepresidencial del presidente Petro en su campaña. También pues ha apoyado siempre el proyecto político pues del pacto histórico y ha trabajado con la niñez, sabe sobre estos temas y quiero saludarla a esta hora. Gracias por estar en este canal. Gracias, María Camila, un gusto estar contigo y un gusto estar por este nuevo espacio que abres de comunicación con la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, ¿qué opina sobre este nombramiento que pues al parecer todo parece indicar que sí se va a dar mañana? María Camila, está muy bien la advertencia que tú haces. Yo apoyo el proyecto del pacto histórico. Hace 4 años, cuando hice campaña con Gustavo Petro, la tarea de garantizar los derechos de niños y niñas en Colombia era prioritaria en nuestra propuesta programática. Y cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, yo decía en algunos medios que era una obsesión
lo que tenía que ver con garantizar la vida, el proyecto, la garantía y casi que la felicidad de los niños y las niñas en Colombia. Por eso me causa verdaderamente entre desconcierto e indignación que una señora como Concha Baracaldo, Concepción Baracaldo, que en su hoja de vida no tiene ni la más mínima experiencia en lo que significa conocer esa normatividad tan compleja que existe hoy en el mundo sobre la garantía de los derechos, y en Colombia la realidad del artículo 44, que nos recuerda que los derechos de las niñas y los niños prevalecen sobre todos los demás. Eso quiere decir que el ICBF debería estar en manos de una persona idónea, comprometida, conocedora, como está el Ministerio de Hacienda, como está el Ministerio de Agricultura, como está el Ministerio de Defensa. ¿Por qué para esos lugares se nombraron personas tan capaces, tan conocedoras, y el ICBF se utiliza quizá como una cuota política? Esa es la pregunta que yo le hago a Francia Márquez, porque también le estoy preguntando a la vicepresidenta, y a Gustavo Petro, porque de Gustavo sí me consta su profundo interés por la niñez. Además de esto, pues se han conocido denuncias graves y denuncias que tienen que ver cuando ella estaba a cargo de planeación distrital, y allí en Chía, por ejemplo, y en Tocancipá hubo un veedor ciudadano que dijo que quedaba al lado de un colegio, un prostíbulo. Le mandaron una carta a la señora Concepción, carta que tiene la W Radio, a un año antes, y durante un año no se pudo quitar ese prostíbulo. Al lado de un colegio. Entonces no se entiende cómo una persona, incluso con estas denuncias pues encima, que ojo, ella no tiene ninguna denuncia legal ni nada de esto en su hoja de vida, pero sí cuando estuvo trabajando allí pues le llegó esa denuncia, digamos, ciudadana, y es una cosa muy grave, digamos, que un prostíbulo esté al lado de un colegio. Mira, es que el prostíbulo, como hemos escuchado a los ciudadanos y a la ciudadanía, hay que creerle, no solo estaba al lado de un colegio, María Camila, sino que escuchamos también que había rumores, que allí había explotación de niñas y adolescentes, explotación sexual. Mira, si esa carta le llegó a ella siendo secretaria de Planeación de Chía, el Código de Infancia, eso no necesita una denuncia. El Código de Infancia y de Adolescencia nos conmina a los ciudadanos y a las ciudadanas, si sospechamos que hay una violación de derechos de niños y niñas, y en este caso sería un delito, inmediatamente tenemos que presentar la queja ante los defensores de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ante la misma Fiscalía, porque se trataría de un delito. Todo esto nos muestra que la señora Baracaldo no conoce el Código de Infancia, no conoce la dimensión del artículo 44 de la Constitución, que señala esa prioridad de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y tampoco conoce la Convención Internacional de Derechos del Niño, que Colombia suscribió como casi su carta de navegación, su constitución, para garantizar los derechos de la niñez en Colombia. Se está equivocando mucho el gobierno con nombramientos, por ejemplo, ahora de la ministra de Minas, que la están criticando, con algunos nombramientos ahora del ICBF. Hubo problemas también al principio con el nombramiento de la ministra de las TIC, que se cayó. Eso hace parte, digamos, también de ir probando personas allí en los cargos y que quede el mejor gabinete, tal vez, o cómo lee, digamos, esas equivocaciones del gobierno. María Camila, a mí me parece que el gobierno Petro y Francia han acertado en un 90% de su gabinete. Yo, la verdad, creo que no solo el nombramiento, las medidas que se han tomado para proteger, por ejemplo, la vida de los niños que pueden estar reclutados en un grupo criminal y que se frenen los bombardeos, pues eso me parece a mí una decisión muy importante, que se frene el reclutamiento, las batidas, como se llaman, de los jóvenes para llevarlos al ejército o a la policía. Esas son cosas que, bueno, toda la reforma tributaria que va a buscar más recursos para un país tan desigual, todas esas medidas me parecen muy importantes, pero sí creo que Gustavo, y esto sí le cabe directamente al presidente, por
tercamente insistir en algunos nombres se ha equivocado. En el nombre de la señora Mary Janet, me parece que se equivocó. Había múltiples denuncias de lo que podía estar pasando, son denuncias, esto todo tendrá que hacer su curso, pero me parece que él se equivocó en lo que va a ocurrir con Cielo Rusinski, que no es solo el lío, el problema de la doctora Rusinski no es que sea defensora de presuntos violadores y abusadores, no. Un abogado defensor lo puede ser hasta de narcotraficantes. El problema con ella es que ella se convirtió en una despiadada atacante de las presuntas víctimas, me parece a mí. Y a nosotras, cuando en su momento denunciamos que Holman Mordis no podía ser el candidato por Bogotá, después de que habíamos hecho una campaña cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres, ella fue de las cabezas que realmente nos trataron pues de pandilleras y de mafiosas y de feminazis. A mí me parece que una mujer que va a asumir una tarea en un departamento donde llegan cientos de mujeres víctimas, no podría ser ella. Además que le incumplen, creo yo, a Francia Márquez, porque esa es la nuez del Ministerio de la Igualdad. Sobre la ministra de Minas, a mí me parece que ella es una académica. Yo le he leído algunas cosas, ella hace parte de Claxo, yo hago parte de esos grupos de investigación de Claxo, que es esta red latinoamericana en ciencias sociales, que tiene una agenda muy progresista, María Camila, una agenda, que habla del decrecimiento como un elemento fundamental en la economía, pero quizá en los escenarios donde ella ha dado sus declaraciones no son los más adecuados. Creo que ha habido un poco de matoneo en los medios hacia ella. Fíjate que a mí me parece que ella no es tan complicada, pero lo que ocurre con la señora Baracaldo, lo que ocurre con Ingrid, con Cielo, me parece muy, muy complicado, y no nos pueden quitar a las feministas nuestra mirada crítica. Somos aguafiestas. ¿Qué vamos a hacer? Aquí hay cosas para celebrar, pero hay otras en las cuales hay que poner una mirada muy atenta, y esto no puede ocurrir. Los niños y las niñas en Colombia deben ser prioridad para la garantía de sus derechos. ¿Mandaron una carta al presidente para ver si este nombramiento se reversa? María Camila, escribimos una carta hace 2 semanas. Un grupo de periodistas que vienen haciendo seguimiento al tema de la niñez. Nos acompañaron personas que tienen enorme interés en la garantía de los derechos, y un grupo de personas que de tiempo atrás, yo vengo trabajando en esto desde que estaba en la Fundación Restrepo Barco, hace muchísimos años, en la academia, en el Congreso, que no nos vengan a decir que es que somos unas oportunistas. No, a esto le hemos hecho seguimiento. Anteriores directores y directoras lo hemos hecho, pero en este momento, frente a un gobierno que habla del cambio, nos tiene que cumplir. Nos tiene que cumplir, y esperemos que Gustavo Petro y Francia Márquez respondan esa carta que le escribimos hace 2 semanas, poniendo la alerta de lo que podía pasar si alguien sin experiencia, sin conocimiento y sin compromiso con la niñez colombiana llegaba a la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pues vamos a ver qué pasa de acá mañana, si esas inquietudes son, y tal vez yo creo que el presidente pues debe oír a su gente también, a la gente cercana. Miguel Ángel del Río también, por ejemplo, hizo un trino muy fuerte en contra de la señora Baracaldo, así que, no en contra de ella, en contra del nombramiento de ella, sí. Para ser la persona más idónea en llegar a esa cartera y estar encargada de la protección de nuestros niños y niñas. Así que muchísimas gracias, Ángela María Robledo, por estar en este canal. No, María Camila, y la mejor audiencia para este nuevo espacio, todo lo que enriquezca la opinión. Muchas gracias. Y la democracia, adelante. Un abrazo, gracias. Chao. Chao, chao. Estas fueron las noticias del día con María Camila Díaz, un proyecto de Catapulta de Criterio.